El hecho es, Pedro, que acabábamos la semana pasada, con 3 actos que teníamos en la cartelera. El viernes dijimos lo que nos espera esta semana. Y sí, dijimos que había elecciones, que podría haber un conflicto postelectoral que aún no hemos visto, hay que ver qué pasa en la mañanera, hoy hay que poner mucha atención a eso, y teníamos también la visita de Kamala Harris, que ya en las redes sociales dicen que es la morena que salvará a México. Esos eran los 3 escenarios, vamos a analizar rápidamente cada uno. Elecciones, pues sí, ya lo has dicho tú, participación histórica en cuanto a afluencia. A las 11 de la noche los resultados del PREP eran entre 51.7, 52.5%, pues es alto histórico, dice el INE, y para compararlo con las intermedias que hubo en los Estados Unidos, para tener un referente, en el 2018 también se dijo aquí en Estados Unidos que las elecciones intermedias habían sido concurridas, que habían sido históricas. Según Pew Research, en aquel entonces el voto fue de 53% de participación, así es que vemos que es más o menos similar. En los dos casos se da esta situación de una nutrida participación bajo escenarios similares de confrontación entre la población, auspiciado por los dos líderes. En el caso de Estados Unidos era Donald Trump, en este caso es Andrés Manuel López Obrador, y ese es el asunto. Hablando del conflicto postelectoral, que era otro escenario que teníamos en lo que venía de esta semana, habrá que ver cómo reacciona el presidente. Podría venir reloaded, podría venir con otros datos, o simplemente como el rey desnudo, con una realidad paralela que no es la que estamos viendo los demás. Si decide impugnar los resultados, pues habrá que ver si puede hacer lo que Donald Trump no pudo cuando lo intentó. Habrá que ver si empuja al límite la situación de la misma manera que vimos que lo hizo Donald Trump. Y finalmente, pues los dos fortalecieron el discurso meses antes de unas elecciones fraudulentes, cantando esto por anticipado, curándose en salud. Esto lo vimos en los dos casos. Donald Trump llevó sus impugnaciones hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no prosperaron. Habrá que ver qué pasa en México, porque es parte de la pregunta que estás haciendo hoy en las redes. ¿Si los tribunales podrán? Habrá que ver, es una situación que vemos que es similar, vamos a ver qué pasa. Y como tercer acto, pues está esta visita de Kamala, que es el tercer acto que tenemos en esta semana. Primer viaje internacional, no solamente a México, primero a Guatemala, llegó el día de ayer, atrasada porque tuvo un problema técnico su avión, 30 minutos de retraso, lo arreglaron, llegó muy bien. Hoy en la noche llega a México. El objetivo, pues lo hemos dicho aquí, es el tema migratorio que le encarga Biden, no solamente con México, sino con el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador. Hace 6 años teníamos a un entonces vicepresidente Joe Biden tratando de arreglar el mismo problema y no pudo. Así es que vamos a ver qué hace Kamala Harris esta vez. Habrá más temas en la agenda y lo decías justo hace unos minutos en tu estado del país, lo decías, va a haber otros temas como corrupción y prácticas antidemocráticas. No hay que olvidar que estuvo el director de la CIA en México, algo que fue muy sospechoso para arreglar el previo viaje de Kamala Harris, cuando en realidad eso le toca al servicio secreto. Eso quedó como una duda ahí de qué fue lo que vino a hacer. Están los recientes roces entre los dos países, dejaron de coordinarse en temas de inteligencia con la captura del general Cienfuegos. Entonces eso fue un roce. Está la acusación que se hace de Estados Unidos de financiar este asunto, lo que ella llama a López Obrador una injerencia. Así que con la visita de Kamala, pues los ojos del mundo van a estar en México, o mejor dicho, permanecerán en México porque ya están. Ayer el Washington Post titulaba un artículo que voy a poner en pantalla que decía: AMLO, el presidente de Teflón, está a prueba en las elecciones intermedias, de Teflón. Después, hoy en la mañana vi, y ya cambian un poco el título, y dice: López pierde parte de su teflón. Así es como nos están viendo desde afuera. Decía este artículo: teflón porque sobrevivió la pandemia, sobrevive el desastre económico, sobrevive el índice de homicidios, y aún así, dice el Washington Post, es el presidente más poderoso de América Latina. Seguirá siendo el partido más grande, a pesar de perder algunos diputados, a pesar de perder algunas gubernaturas, aún así domina la mayor parte del país. El CNBC también hablaba ayer y decía: el voto mexicano es el referéndum del presidente. Sí, el resultado de esta elección pues va a dar forma a la segunda parte de la presidencia de Andrés Manuel. Así es como lo están viendo en Estados Unidos. Esto es lo que se ve así. Reuters, por ejemplo, hoy en la mañana revisaba y decía: el presidente mexicano
permanece en el Congreso otra vez, aunque pierde algunos escaños en el midterm, en esta elección de intermedia. También el Washington Post ya dije lo que decía, que se pierde su supermayoría. Y bueno, es como nos están viendo en el mundo con estas elecciones. Sí, hay un avance relativo de la oposición. Yo me siento un tanto desangelado por el resultado. Hubiéramos querido obviamente mucho más. Y sí, es cierto, el presidente sigue conservando un poder cuasi absoluto. Habrá que negociar ahora los resultados, digamos, de las discusiones de las iniciativas de ley. Su poder está un tanto más acotado que antes de las elecciones y pienso que el ambiente postelectoral va a ser un tanto tenso en lo que se presentan estos casos en tribunales. Sí, hay que ver cómo queda la relación de México-Estados Unidos, porque pues esta elección definitivamente tiene un impacto importante. Esta elección para Estados Unidos era importante. Estados Unidos necesita certezas de gobierno. Si Morena, y lo podemos poner así para finalizar, hubiera ido carro completo, si hubiera tenido la mayoría absoluta, calificada, para poder modificar la Constitución, esto hubiera dividido aún más unos dos países que de por sí ya están sus relaciones un poco dañadas. Así es que pues la integración de estos dos países hubiera diluido un poco más. La democracia le ata las manos un poquito a López Obrador y esto seguramente lo estará viendo con buenos ojos la administración de Biden, los empresarios norteamericanos y todo con miras al Tratado de Libre Comercio, Pedro. ¿No han querido en los Estados Unidos ser más, digamos, agresivos en la relación? Los hemos visto cautos. El presidente Biden ha sido muy diplomático en su reacción con México y Kamala Harris seguramente también lo será en esta visita. Ya lo veremos. La morena que llega a México. La morena que llega a México a salvar a México, ¿no? Supuestamente.